¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el enorme placer de tenerlo aquí a José Ignacio López. Sería un prócer del periodismo argentino. Mucho. Y no, hablar de la trayectoria de Nacho López sería larguísimo para un solo programa de televisión, pero Diario La Nación, La Opinión de Jacobo Timerman, agencias de noticias, Radio del Plata, medios audiovisuales, hasta llegar a ser el vocero presidencial de la democracia, el primer vocero de la democracia argentina en todo el mandato de Raúl Alfonsín. Y alguien dijo que el verdadero reconocimiento social y profesional es el reconocimiento de los pares. Es decir, cuando tus pares te reconocen es porque la trayectoria te premia. Muchas gracias. Y por eso también... Así lo siento yo, sí, también. Así lo sentís vos, lo sienten los colegas, miembro de la Academia Nacional de Periodismo y multipremiado también por el Congreso de la Nación. Bueno, enseguida, una pequeña pausa, enseguida empezamos a hablar con José Ignacio López. Bueno, nuevamente un gustazo y, a ver, para estas nuevas generaciones, tu vocación periodística, ¿cómo nace? ¿Fue un llamado de la sangre? ¿Fue una vocación? Sí, desde chico. ¿Desde chico? Desde chico. Sí, escribir siempre me gustó. Mi papá era peinador de señora, pero escribía, escribía poemas. Pero no, sí, lo mío fue desde chico, siempre me gustó escribir y después desde chico hice todas las cosas que uno puede hacer de periodismo. Es decir, en aquella época, hoy ya sería un poco más fácil por la tecnología, pero sí. Yo empecé con el mimeógrafo y haciendo el boletín de la parroquia de Santa Rosa de Lima, en Buenos Aires, y por ahí, y haciendo crónicas de los partidos de barrio. O sea que era un periodismo artesanal. Hoy en día tenés celulares, tenés redes sociales. Pero la vocación fue por ahí. Y después después el secundario, cuando hice el test vocacional, que ahora se hace más que antes, pero también la cosa fue por ahí, me daba claramente por ahí. Y estudié, ingresé en el Instituto Grafotécnico. En aquel momento no se estudiaba periodismo. Facultades, creo que la única que existía era, creo que la de La Plata, y no sé si existía. El Grafotécnico era el único terciario que había en aquel tiempo, una iniciativa que duró muchísimos años, de la obra Cardenal Ferrari. Y ahí estudié, terminé, nunca me llevé el título, pero después fue un compañero y amigo mío que ya no está, rector del Grafotécnico. Pero curiosamente, yo entré a La Nación después en 1961, empeñado en trabajar en el periodismo, por vía de alguna relación amistosa, ingresé en la sección comunicaciones de La Nación en el 61 y por varios años nadie supo que yo había estudiado periodismo, porque no era buena idea decirlo en las redacciones. ¿Por qué no era buena idea? Las redacciones estaban llenas de estudiantes de Derecho, de estudiantes que nunca terminaban la carrera, de bohemios, de nada. Y los periodistas de entonces, los periodistas de finales del 50
de principios del 60 no miraban con buena cara. Esto no se aprende. Esto es un oficio. Se hace. Es un oficio, se hace, ¿no? De modo que la verdad, nunca lo dije hasta que estaba bien afirmado en La Nación, ya después de unos años. Y ahora leí con gusto en el libro de Claudio Escribano, en el libro que no es de él, de Encarnación Escurra y de otro compañero de La Nación, ahora no me viene el apellido, le pido disculpas porque es amigo, y ahí con alegría leí que para Escribano soy el primer estudiante de periodismo, egresado de periodismo que ingresó en la redacción de La Nación. José Ignacio, a ver, te propongo, sobre todo para las nuevas generaciones, algunos hitos y cómo los viviste en la historia, ¿no? Porque arrancando el 60, bueno, todo el periodo de lo que fue la década del 60, el 70, pero fundamentalmente la dictadura del 76. ¿Cómo era hacer periodismo en el periodo más cruento de la historia argentina? Y era difícil. Yo hasta el 75 estuve en La Nación. Cuando se produjo allí, ya hacía 14 años que estaba en el diario, en La Nación, y me fui, me invitó, en realidad Jacobo Timerman me había llamado el año anterior, yo lo encontraba a veces en las cercanías o del despacho o de la empresa de Gelbar, de quien él era amigo. Yo cubría economía para La Nación en esa época. Y en el 74 creo que fue que él me invitó a ir y no me convenció. Hoy es muy difícil explicar esto, porque la movilidad, no solo en el periodismo, en cualquier trabajo muy grande, ¿no? Y entonces no es difícil, pero en aquel tiempo ser parte de la redacción de La Nación era difícil irse. Además yo entré siendo un muchacho, tendría 22, 23 años, entonces se establecía un vínculo casi familiar. Y entonces, bueno, en el año 75 las circunstancias un poco en el diario habían cambiado para mí, porque había algún jefe de redacción que no simpatizaba conmigo. Y ahí el que insistió fue Enrique Jara, que había asumido la subdirección del diario de La Opinión. Y Jara, uruguayo, gran persona, no está con nosotros ya, él me convenció. Y así en junio del 75 me fui a La Opinión. Yo para entonces ya sí, había hecho economía en el diario, había hecho siempre columnas religiosas. Y bueno, no era fácil, pero bueno, teníamos en el diario ese 75 y principio del 76 fue muy difícil, fueron muy difíciles. Después sobrevino el golpe militar, y allí yo hacía, seguía haciendo comentarios de iglesia, comentarios políticos, un poco de todo. Yo fui como secretario de redacción también, para la parte de economía, pero después un poco se hacía, hicimos de todo. Se hacía difícil. Bueno, ¿no? se hacía difícil. Uno contaba con el respaldo del diario, con el respaldo de Jacobo, y también uno dependía de los juegos de Jacobo también, que le gustaba jugar con el poder. Ahora, en noviembre del 76 estalló una bomba en tu casa. En noviembre del 76 sí, yo le debo... ¿Qué sensación tuviste? Yo no estaba, por lo pronto. Sí, estaba parte de tu familia. Estaba mi madre y una amiga y mis 5 hijos.
algunos de los cuales, sobre todo los que eran más chicos entonces, siguen pagando el precio. Las consecuencias mayores las tuvieron ellos, no físicas, pero el miedo tardó en abandonarlos, ¿no? ¿Y a vos? No, a mí no, fue una noticia tremenda, fue al llegar a Roma, justamente, bueno, con los años y con el tiempo y con van variando las perspectivas y la información que uno tiene. Yo me fui muy contento porque fue un viaje que Jacobo me propuso para que yo fuera a construirme mis propias fuentes en el Vaticano, porque yo escribía de iglesia, y entonces me dijo, vos viajaste con tu señora, bueno, yo te voy a... Bueno, y así fue como... Después uno descubre que lo que hizo fue sacarme. Es decir, porque en algún momento alguien le habrá dicho, sacalo del medio a este muchacho. Que puede ser peligroso en su pensamiento. Y parece porque yo llegué a Roma y fue con la llave de la habitación que nos habían asignado, me dieron un telex de Jacobo que decía, pusieron un petardo en tu casa, no te preocupes, están todos bien. Y en esa época que todavía no había las comunicaciones de hoy, mi esposa Lita quiso obviamente llamar por teléfono, en casa se habían roto bastantes cosas, pero no se había lastimado nadie, pero el teléfono funcionaba. Bueno. Y bueno, lo que tardamos, y entonces ella los hizo desfilar a los 5. Igual los días que nos quedaron fácilmente 3 semanas más, no fueron fáciles, ¿no? de retener allá, pero cuando volvimos no encontramos nada roto, porque Jacobo lo llamó a mi hermano, Fernando, periodista también, que tampoco está, y a otro gran amigo, arquitecto, papá de un periodista de hoy, de Martín Di Natale, amigo también, y entre los dos Jacobo les dijo, arreglen todo lo que haya que arreglar y manden las boletas al diario. Te propongo una pequeña pausa. Porque ¿Cómo no? Muchas gracias. Nos quedaríamos horas hablando, ¿no? Sí. Horas porque... Pero no nos da la televisión para eso. No, en nuestro canal de la universidad vamos a prolongar un poquito más esta entrevista, porque me gustaría preguntarte temas importantes de tu experiencia como vocero presidencial, pero antes ¿cómo viste el proceso de apertura democrático? Porque también la guerra de Malvinas precipitó, en cierta forma, el derrumbe del proceso. Anteriormente una plaza que fue a protestar, y a los 2 días una plaza que fue a aplaudir a Galtieri. Una pausa enseguida, José Ignacio López con nosotros. Ahora, lejos de amilanarte o de dejar de ejercer la valentía con que trabajabas, tiempo después, en el año 79, un hito que quedó en la historia argentina fue cuando le preguntaste a Videla sobre los desaparecidos. Sí. Que respondió que los desaparecidos no tenían entidad. Que no estaban, que no son. Que no son. Ni vivos ni muertos. ¿Necesitabas preguntarle eso en tu interior? ¿Era una necesidad preguntar eso? Yo si no hubiera preguntado, la verdad que me hubiera quedado muy mal con mi conciencia. Porque era un tema que estaba en el ambiente, que nosotros lo habíamos, los que podíamos tener acceso a algunos de los jerarcas, incluido Videla, en algunas conversaciones off the record, y algunas veces por plantear casos de amigos y de cosas, ¿no? Aunque uno hablaba con uno o con otro, con un ministro o con algún otro, de que las fuentes tenían que ser necesariamente del gobierno y militares. Sí que era un tema que se había conversado y
que te contestaban que no se podía hacer de otra manera, que aunque no se entrara en explicaciones mayores, pero se decía, no, sí, pero ¿por qué no firman penas de muerte? ¿Por qué no aplican penas de muerte? ¿Por qué no? Y porque enseguida va a salir el Papa y enseguida va a salir Naciones Unidas y bueno, no se puede hacer. El Papa algo había dicho. El Papa dijo después, sí, en el 79, yo me valí precisamente de lo que dijo el Papa para hacer la pregunta. En la primera conferencia de prensa que daba Videla como en su condición, por eso está de civil en esa conferencia de prensa, porque era cuando él dejaba de ser comandante o había dejado de ser comandante e integrante de la Junta y pasaba a ser el cuarto hombre, como se decía entonces, ¿no? Sí. Y por eso yo, sobre todo por eso, porque yo lo sentía así, sobre todo porque además Videla no ocultaba su condición de católico, y entonces por eso yo le hice la pregunta valiéndome de lo que el Papa había dicho, y por eso su primera respuesta es que ellos coincidían con la doctrina social de la Iglesia y que por eso estaban luchando, porque era su versión, bla, bla. Y por eso él también, como sabía, y así me lo dijo expresamente, cuando él termina de hacer su larga perorata sobre la doctrina social de la Iglesia y sobre cuando el Papa habla para todos, no habla. Cuando él termina eso, él me dice, bueno, no sé si está contestada a su pregunta. Yo le insisto, y entonces él me dice, sí, yo ya sé que usted no pregunta en el sentido amplio en el que yo lo planteo, el del tema de los derechos humanos. Y entonces él me da el pie para que yo vuelva a preguntar por los detenidos sin proceso y los desaparecidos. Y es ahí, en esa segunda vez, que él dice eso que nunca habían dicho. Nunca lo habían dicho con esa atroz claridad, ¿no? Y yo sabía que la pregunta la había hecho yo, pero eso no salió al aire en su momento. En los diarios del día siguiente, que consignan el tema, pero no se consigna expresamente la pregunta, ni obviamente no era costumbre entonces decir ni qué medio la había preguntado, ni nada. Yo estaba en la agencia en ese momento, ya la opinión ya la habían intervenido y yo me había ido en el 77. Así que en el 79 yo estaba trabajando en Noticias Argentinas, en NA. En NA. Y ahí contaba con el respaldo del gran director que tuvo NA y que después tuvo DIN, que es Horacio Tato, que fue Horacio Tato. Y Horacio Tato sí que respaldaba a sus cronistas. Y yo, bueno, fundado en mi conciencia y en el respaldo que sentía que tenía, hice la pregunta. Pero, bueno, quedó allí. De modo que con los años nunca salía, empezó a venir la respuesta por los noticieros internacionales, salía Videla diciendo no, pero no salía la pregunta. Hasta que en los 90, un día me llama Piña, historiador, Felipe Piña, y me llama y me dice, mira, tenemos en Canal 7, encontramos la conferencia de prensa de Videla. Vamos a hacer un programa y tenemos que vengas al programa. Bueno, entonces hicieron un programa con la conferencia de prensa, me invitaron a mí, a Enrique Muñoz, que fue el otro que hizo una pregunta de tipo político, porque la conferencia de prensa apuntaba a eso, apuntaba a mostrar que se iniciaba una etapa de apertura política, lo que ellos llamaban la cría del proceso. Y bueno, eso fue lo que, por eso, pero cuando yo en el 83 respondía al llamado del presidente Alfonsín, de lo que hacemos memoria en estos días, de aquella responsabilidad que yo asumí, que él me invitó, eso que me enorgullece hoy de haber hecho,
nadie sabía que... Ni el propio Alfonsín. Y por lo menos fue un tema que nunca hablamos. ¿Nunca hablaron con Alfonsín? Nunca hablamos del tema de la pregunta. Ni él me preguntó de la pregunta, ni yo le hablé de la pregunta. Me entero ahora por el libro de Pablo Gerchunov. Me entero ahora que días después de la pregunta, que Alfonsín le dijo a Roque Carranza: ¿por qué no lo tenemos más cerca a este muchacho López? Me entero ahora. Nunca, ni él me lo dijo, ni yo lo sabía. De modo que siempre contesté esto que mismo que te estoy contestando ahora, que del tema de la pregunta con Alfonsín nunca hablamos. Es decir, que yo me empecé a ser conocido por la pregunta, digamos, no, pero ya, después que... No, pero quiero decir, conocido como autor de la pregunta después. Después de los años. Bueno, esta fue la primera parte con el primer vocero presidencial de la democracia, José Ignacio López, como decíamos, prócer del periodismo argentino, sus vivencias durante la década del 60, estuvimos hablando sobre la persecución durante el gobierno militar, la bomba que estalló en su casa, la pregunta a Videla sobre los desaparecidos. Y los invitamos a todos ustedes a ver una segunda parte con José Ignacio López, cuando ya entramos de lo que significó Malvinas, la caída del régimen militar, la primavera democrática, la relación con Alfonsín, el levantamiento cara pintada, y hasta anclarnos en la actualidad con lo que está pasando en nuestro país, con esta grieta que no deja de cerrarse. En nuestro próximo encuentro, segunda parte con José Ignacio López.